En una guerra irregular como la que ha vivido Colombia, donde hay más de 10.000 víctimas de minas antipersona, víctimas civiles y militares, además de las víctimas de armas no convencionales, todas estas prohibidas por el Protocolo de Ginebra, lamentablemente sí suceden hechos que violan el VIH. Pero quiero dejar en claro que esas cifras que anuncian algunas ONGs con un sesgo ideológico reconocido no representan las cifras reales de lo que aquí sucede. Y bajo ningún punto de vista podemos admitir que esta sea una acción o una política sistemática del Estado colombiano para aniquilar civiles. Esta propaganda en contra de la fuerza pública lo que ha hecho es propiciar el surgimiento de un lucrativo negocio que es el de las falsas víctimas y los falsos positivos judiciales. A mí me preocupa porque aquí se ha tocado el tema, pero no se ha profundizado. La ignorancia y el desconocimiento de la doctrina militar, de la doctrina operacional por parte de la justicia ordinaria, ha permitido que hoy todas las operaciones militares sean calificadas a priori como si fueran falsos positivos. Esto ha llegado a un punto tan vergonzoso que prácticamente una orden operacional es considerada por un fiscal o por un juez como un mero acto administrativo, como un documento clasificado que debe ser sometido a un peritazgo para ver si es verdad o no y si lo emplean como prueba. Pero eso sí, un testimonio, el de cualquiera, es considerado plena prueba. Hoy un soldado se enfrenta a perder sus piernas, sus ojos y su vida, o a pasar 50 años en una cárcel precisamente porque hay una violación permanente a su debido proceso. No hay garantías judiciales al ser investigados y juzgados por fiscales y jueces que no tienen idea de lo que es el derecho operacional de las fuerzas y que jamás se han imaginado lo que es estar en medio de las balas ni ver caer a un compañero. Numerosos casos se evidencian de estos hechos. Voy a presentarles solo 3 casos. Tenemos documentados casi 200 de lo que yo llamo falsos positivos judiciales. Está el caso del sargento Evelio Hernández Yara, condenado a 17 años en un rescate que hizo al liberar del secuestro a la propietaria de la lechonería tolimense. Dio de baja a un bandido llamado Ancísar Trujillo, alias El Pollo, jefe de finanzas del Comando Central Tulio Barón. En primera instancia fue absuelto, en segunda fue condenado y la casación no le fue admitida, pero perdieron su casa, su único patrimonio y se quedaron en la calle. El caso del capitán Manuel Antonio Quintero, a quien tuve la oportunidad de conocer porque nos tocó hacer una vaca para recolectarle plata para la casación. Había llegado a no más de 5 días a Dabeiba, donde se presentó un combate. Ni siquiera la fiscalía llegó porque les dio miedo entrar, porque la zona no era segura. Pero eso sí, resolvió sin siquiera hacer una inspección al lugar de los hechos, sosteniendo que el capitán había disparado 10 tiros cuando él iba de último, cuando estaban escalando la montaña. Ni siquiera disparó un tiro. Lo condenaron un juez de descongestión a 33 años. Y en la segunda instancia no tuvieron reparos en además adicionarle otro delito, de una forma totalmente atroz, el uso del castigo que no tiene nada que ver, le incluyeron el secuestro. El coronel Hernán Mejía, que ustedes lo han conocido, porque ha hecho muchas denuncias. Durante una operación de rescate, donde murieron unos paramilitares que ahora son declarados como falsos positivos, rescate de una familia que declaró que el coronel lo rescató porque la policía no podía entrar sola. Todo por cuenta de un sargento Edwin Manuel Guzmán que vendía armas y municiones a la guerrilla y a los paras y había sido capturado en flagrancia y había sido denunciado por el coronel Mejía.
En este mismo sentido, cabe señalar también las operaciones que han sucedido, que ya no son individuales, de falsos positivos judiciales, sino que son los casos que comienzan con una verdad y empiezan a crecer con mentiras. El caso de Santo Domingo. Aquí se creó el imaginario de una bomba clúster sobre la población civil, cuando en realidad lo que sucedió y está corroborado por testigos de las FARC y del ELN, condenados y postulados a Justicia y Paz, que fue la instalación de un camión repleto de artefactos explosivos que iba para el ejército y se les explotó, dando muerte a 16 civiles, dentro de ellos 6 niños. Para inculpar a la Fuerza Aérea se cometieron fraudes como el de cambiar las esquirlas de metralla que estaban en los cuerpos por fragmentos de dispositivos clúster, provocando que el FBI, que hizo el peritazgo, dictaminara que las esquirlas eran producto de una bomba de la Fuerza Aérea. La indemnización de estas víctimas que se imputaron a los integrantes de la Fuerza Aérea fue de casi 6.000 millones de pesos. Y ya para terminar, la masacre de Mapiripán, más de 15.000 millones de pesos. En la audiencia de individualización y sentencia está aplazada por el paro, sin embargo el general Uzcategui sigue preso. Y la fiscal que se atrevió a hacer estas denuncias, pues le tocó conseguir abogado, porque está siendo perseguida por haber denunciado. Rápidamente, para que ustedes vean cómo se constituyen estas falsas víctimas. Eliezer Martínez, asesinado por la guerrilla el 4 de diciembre de 2001, cuando la masacre fue en el 97. Manuel Arévalo, que falleció de muerte natural el 3 de marzo del 99. Diego Armando Martínez, que está en la guerrilla y tramitó su cédula en el 2000. Y así sucesivamente. Y por último, hay aquí presentes unos denunciantes, víctimas de la masacre del Nilo, y ellos aseguran que sus firmas aparecen en los registros que maneja el colectivo de abogados siendo analfabetos, y aseguran haber sido estafados. Aquí están Pablo Dicue, Zulema Dicue, quien estuvo presente en la masacre, fue víctima, y Diana Perafán. Yo quisiera pedir que se les escuchara, si es posible. Muchas gracias.